Pues aquí en este momento para compartir la reflexión del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 4. Estamos en esta serie de reflexiones sobre el Sermón de la Montaña y hoy toca al versículo 4 del capítulo 5 que dice: dichosos los que sufren porque serán consolados. Repito, la bienaventuranza. Estamos en esta serie de bienaventuranzas. Ya meditábamos sobre dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 4 dice: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un versículo un poco paradójico, incluso como contradictorio, como que en una psicología normal de este tiempo podríamos decir que a nadie le gusta el sufrimiento, a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta pasar por momentos de dolor, de lágrimas, de angustias. Claro que no, a nadie nos gusta. Entonces, ¿cómo que el Señor Jesús invita y nos invita diciéndonos: hey, felices, dichosos, bienaventurados los que sufren porque van a ser consolados? Entonces, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Señor, me estás pidiendo que sufra y que eso me va a dar una consolación? ¿A qué te refieres, Señor? Yo creo que esa es una buena pregunta para dirigírsela al Señor Jesús. ¿A qué te refieres, Jesús, cuando me dices que dichoso porque cuando sufra voy a recibir consuelo? Voy a hacer una interpretación quizá propia para estos tiempos de pandemia, tiempos únicos en la historia. Por lo menos nosotros, los de esta generación, no habíamos vivido esto. Y claro que para muchos se nos hace difícil primero comprender y después adaptarnos a vivir de esta forma. Y a muchos nos causa conflicto, y a otras gente les causará angustia, dolor, desesperación. Si alguno ya padeció alguna la enfermedad o la muerte de algún ser querido en estos tiempos, pues claro que eso genera dolor. Pero, Señor, ¿a qué te refieres cuando me invitas a que asuma el sufrimiento? Quizá el Señor nos quiere dirigir hacia esta reflexión. Miren, queridos hermanos, y esto es la verdad. Dicen en algún lugar de México: es la pura neta, es la pura neta. El dolor y el sufrimiento son parte de nuestra naturaleza humana. No podemos evitar el dolor. Nadie puede evitar el sufrimiento. Habrá gente que sufra por una cosa, habrá gente que sufra por otra cosa. Unos porque no tienen dinero, otros porque no tienen bienes materiales, otros porque no tienen salud. Pero ¿habrá en este mundo alguien que pueda tenerlo todo? Pregunta seria. ¿Habrá alguien en este mundo que lo pueda tener todo en plenitud? Todo. Y la experiencia nos dice que no. Nadie en este mundo, nadie que sea humano lo puede tener todo y lo puede experimentar en plenitud. No, todos carecemos algo. Y repito, algunos porque no tenemos dinero, otros porque no tenemos a las personas que queremos con nosotros, porque nos han abandonado, incluso porque nos han traicionado, porque nos han abandonado, otros porque no tienen salud. Sin embargo, siempre hay un momento para sufrir. Y entonces el Señor nos invita pues a asumir el dolor, a asumir el conflicto, a asumir el sufrimiento como parte de nuestra naturaleza humana, como parte de la vida, como parte de esta realidad que nos ha tocado vivir. Es decir, mi naturaleza humana tiene límites. Tengo límites
Y los límites de mi naturaleza humana me hacen sufrir, me hacen pasar por momentos de angustia, de dolor, de tristeza, porque es propio de mi naturaleza. No lo puedo tener todo, por lo menos no aquí. Entonces cuando el Señor se refiere a asuman el sufrimiento porque van a recibir consuelo, el Señor como que nos está invitando ya desde aquí, no digo allá en otra vida, en el reino de los cielos, no, ya desde aquí, quien asume el sufrimiento, quien asume la etapa difícil que le toca vivir, quien la asume con responsabilidad, con libertad, con madurez, eso mismo le va a hacer pleno. Eso le va a dar cierta paz, cierto gozo, cierto bienestar. Porque, mis hermanos, los momentos más difíciles de la vida son los que nos hacen crecer más como personas. Lo repito, los momentos más difíciles de la vida son los que nos hacen ser mejores personas. Por eso te invito a que escuches esta bienaventuranza en este momento de lo que estés viviendo. Dichoso si estás sufriendo, porque serás consolado. Y el consuelo quizá esté ahí mismo, en aceptar y asumir con valentía y con decisión lo que estemos sufriendo, lo que estemos viviendo, aunque no nos guste. Justo ahí encontraremos el consuelo. Porque eso, por muy difícil que sea, por muy difícil que parezca o que lo sintamos, eso nos está haciendo más fuertes, eso nos está haciendo mejores personas, eso nos está haciendo mejores seres humanos. Y que yo sepa, nadie que haya sufrido ha quedado reducido, al contrario, ha crecido. Eso nos enseña el Señor Jesús en la cruz. Al asumir la cruz nos enseñó a cómo purificarse y a cómo trascender el sufrimiento, a darle un significado nuevo. Somos los únicos seres del universo que le podemos dar significado al dolor aquí y ahora. Que tengas una feliz semana, que Dios te bendiga.